Imagínate esto. Hace 50 años, una botella de Coca-Cola no era un acompañante cotidiano, era una celebración. Venía en vidrio, bien fría, con su tapita metálica que crujía al abrirse y un sabor que parecía diseñado para hacerte sonreír. La bebías despacio, a sorbos, como si se fuera a acabar el mundo, porque sabías que no iba a repetirse hasta dentro de varios días. Nadie hablaba de calorías, nadie preguntaba si tenía azúcar, simplemente se disfrutaba, sin culpa, sin remordimiento, sin aplicaciones que contaran lo que acababas de beber. Y cuando te enterabas de que tenía menos calorías que medio pomelo, te parecía hasta gracioso. Eran otros tiempos, tiempos donde no existía la presión de la figura ideal, proyectada por pantallas, tiempos donde no había gimnasios en cada esquina, ni relojes que te dijeran cuántos pasos llevabas. Y aún así, estábamos más activos, porque se vivía diferente. Y ese diferente era mejor. Había movimiento constante, subir escaleras, caminar al mercado, barrer la vereda. La vida no estaba sentada, estaba en marcha. Y la comida no era un enigma. Era sencilla, hecha en casa, con lo que había en la alacena. Un plato de arroz, una carne al horno, un postre tibio. Y si había gelatina, era señal de que todo estaba en su lugar. Así era la vida en los 60 y en muchos hogares hispanos. Así fue hasta bien entrados los 80. No perfecta, pero sí más simple, más conectada. Y si hoy te sientes atrapado entre dietas, reglas y etiquetas, tal vez esta mirada al pasado te ayude a entender algo. Que la clave no estaba en controlar cada bocado, sino en vivir con ritmo, con equilibrio y con un poco de dulce de vez en cuando. Porque en esos días, la rutina tenía un orden que nos protegía sin que lo supiéramos. Como la cena, por ejemplo. En aquellos tiempos, la cena no era cuando uno quisiera. No, señor. Era a las 6:30. Y eso era ley. La mesa se ponía, la comida se servía caliente, y todos se sentaban juntos. Era casi un ritual. Y cuando terminaba, se lavaban los platos, se secaban con un trapo limpio, se guardaba todo. Y la cocina, simbólicamente, se cerraba. Apagabas la luz, cerrabas la puerta y listo. Nadie volvía a entrar. ¿Te daba hambre a las 9? Pues agua. ¿Te despertabas a medianoche con antojo? A dormir, que mañana hay desayuno. Nada de abrir el refrigerador con la luz parpadeando como en película, ni de calentar sobras en el microondas. De hecho, muchos ni tenían microondas. Esa costumbre de comer a cualquier hora simplemente no existía, y aunque suene duro, funcionaba. Porque ese pequeño no que nos daban de niños era también una forma de estructura, de contención, de equilibrio. Algo que hoy, en tiempos de todo ahora, se echa de menos. La rutina no era una jaula, era una red invisible que nos sostenía. Había un horario, un ritmo, un orden, y dentro de ese orden, había libertad. La libertad de no pensar tanto, de no estresarse por lo que comías o no comías, porque sabías que, pasara lo que pasara, mañana habría desayuno, almuerzo, cena, y quizás una cucharada de gelatina si la suerte te acompañaba. El concepto de snack simplemente no existía como lo conocemos hoy. No había refrigerios entre comidas, ni paquetes individuales con nombres graciosos. Comer fuera de hora era una rareza, no una costumbre. No existía esa ansiedad constante por abrir bolsas, mirar la despensa o revisar qué hay en la alacena por si acaso. Las comidas estaban claramente delimitadas: desayuno, almuerzo y cena. Punto. Si te daba hambre entre medio, aprendías a esperar. Esa era la palabra clave: esperar. Y lo curioso es que no lo vivíamos como un sacrificio. Era normal. Esperar formaba parte de la vida. Te daba disciplina y, sin darte cuenta, también te daba control. Después del colegio, si tenías suerte, y si tu mamá andaba de buen humor, tal vez te esperaba una galletita, de esas simples, sin relleno, o un puñado de cacahuates que sacabas con esfuerzo de ese frasco que siempre estaba fuera de alcance. Y ya.
Nada de barras energéticas con chocolate y proteínas, ni yogures bebibles con tapa a rosca. No había cajones especiales para snacks saludables. Mucho menos alguien que te preguntara si querías snack dulce o salado. ¿Comías lo que había o no comías nada? Tampoco existía esa costumbre de llevar comida encima. Nadie andaba con una barrita en la mochila por si le daba hambre. En las carteras no había bolsitas Ziploc con nueces, y en los coches, menos. Si salías, salías, y si tenías hambre, te aguantabas. Aprendías a convivir con ese pequeño vacío en el estómago, y ese pequeño vacío te enseñaba algo que hoy hemos olvidado, que tener hambre no es el fin del mundo, que se puede esperar, que no todo tiene que ser inmediato. Nuestros cuerpos sabían hacerlo. Nuestros estómagos eran pacientes, disciplinados, resilientes, y lo más sorprendente de todo es que funcionaban mejor que ahora. Y luego estaba el refresco. El refresco. Eso sí que era un lujo. No venía en botellas de 2 litros, ni en vasos gigantes con tapa y popote de plástico. No lo servían como acompañamiento automático. Si alguien traía una Coca-Cola a la mesa, había un motivo. Era una ocasión especial, una visita, una celebración. Y cuando la botella aparecía pequeña, de vidrio, sudando del frío, todo se volvía más emocionante. Se abría con destapador, se servía en vasos chiquitos y muchas veces se compartía, porque nadie tenía una para sí solo. Se repartía entre hermanos, se bebía con cuidado, con respeto, como si fuera oro líquido. Había algo mágico en eso, algo que hoy se ha perdido. Tomar refresco no era hábito, era evento, algo que te hacía sentir importante. Y si venía con una cereza dentro, entonces era fiesta total. Una cereza en el vaso era como ganar la lotería. La mirabas flotar, la esperabas al final, y la mordías con la convicción de que ese momento, ese pequeño momento, valía la semana entera. Y así era la vida. Sin exceso, sin saturación, sin esa necesidad constante de tener más. Porque cuando algo escasea, se valora más. Y cuando se valora, se disfruta como nunca. Las clases de educación física eran una especie de campo de entrenamiento disfrazado de recreación. Nada de colchonetas coloridas ni rutinas guiadas por aplicaciones de meditación. Lo que había era un silbato chillón, una cuerda gruesa colgando del techo y una fila de niños con los cordones mal amarrados, esperando a ser lanzados al ruedo. No se hablaba de estiramientos previos ni de ejercicios de respiración consciente. Se hablaba de correr, de saltar, de sudar, de sobrevivir al profesor o profesora de gimnasia, que siempre parecía tener una misión personal de exprimir hasta la última gota de energía de cada alumno. Los chicos daban vueltas a la cancha como si estuvieran entrenando para los Juegos Olímpicos, o al menos así lo sentían ellos. Las chicas hacían calistenia con un uniforme que, misteriosamente, lograba que todas se vieran incómodas y ligeramente sudadas desde el primer minuto. No había excusas. Si te olvidabas la ropa de gimnasia, hacías la clase con el uniforme escolar, con zapatos escolares incluidos. Te avergonzabas, sí, pero también te ejercitabas, porque no había opción. Y si tenías que hacer la prueba del test de flexiones, del salto largo o peor aún, la temida cuerda, sabías que era tu cuerpo contra el mundo. Y nadie iba a venir a rescatarte. Lo hacías, a tu manera, con miedo, con torpeza, pero lo hacías. Y eso te fortalecía de una forma que hoy muchos métodos modernos no logran. Porque no se trataba de resultados ni de rendimiento. Se trataba de moverse, de intentar, de resistir. Y eso, sin darte cuenta, te mantenía más fuerte, más ágil y sí, más delgado. Y cuando volvíamos a casa, ahí estaban nuestras madres. No en la cocina con licuadoras de última generación, ni con ingredientes de nombres impronunciables. Estaban con sus ollas de siempre, haciendo magia, porque eso hacían, magia. Con 3 latas, un poco de arroz y un poco de ingenio, sacaban una comida para 6, a veces 8. Y había para repetir,
y para llevar al día siguiente, todo sin necesidad de libros de recetas veganas ni consultoras de nutrición. No existían los influencers culinarios, existían ellas, nuestras madres, que sabían que el lunes era de albóndigas, el martes de pollo, el miércoles de arroz con lo que hubiera y el viernes, si eras católico, de palitos de pescado. El olor de la crema de elote burbujeando en la olla, el sonido del horno al sacar el pastel de carne. Todo eso era rutina. Y también era amor. No se analizaba si un alimento era procesado o natural. Se comía, se disfrutaba, se compartía. En la mesa no se debatían nutrientes, se pasaban los platos, y cuando se terminaba, se daba gracias, se recogía y se seguía con el día. Comer no era un campo de batalla, era una pausa, una tregua, un momento de familia. Y eso, aunque suene simple, era todo. El almuerzo no se compraba, se llevaba, desde casa, envuelto con cariño y sin tanta ciencia. No hacía falta una dieta personalizada ni un menú planeado con anticipación. Bastaba con el gesto silencioso de alguien que, al amanecer, ya pensaba en ti. Podía venir en una bolsa de papel marrón, doblada en la parte superior con ese pliegue que tu madre hacía como si guardara un secreto. Y era justo eso, un secreto cotidiano de amor, de rutina, de cuidado. Esa doblez era más que un cierre. Era una promesa, o, si eras afortunado, en una lonchera metálica de colores brillantes, de esas con dibujos de superhéroes, personajes de caricaturas o películas que hoy, décadas después, se venderían como tesoros en subastas de nostalgia. Y si además tenías el termo a juego, entonces sí, eras el rey del recreo. No necesitabas más para sentir que llevabas un pedazo de casa contigo. Dentro no había sorpresas gourmet. No existían los menús sin gluten, las opciones veganas ni los wraps de quinoa con hummus. Había un sándwich simple, pan blanco, jamón, y si tu mamá era especialmente creativa ese día, un poco de queso americano o un toque de mostaza. A veces una fruta, una manzana envuelta en servilleta, un plátano con su cáscara ligeramente moteada. Y si habías tenido una buena semana, una galleta, hecha en casa, redonda, imperfecta y con sabor a fin de semana, o de las que venían en un paquete que se abría con cuidado, como si ese sonido significara que todo estaba bien. No preguntábamos si la leche era vegetal o entera, si el pan era integral o si tenía semillas. No se negociaba, comías lo que te daban y lo agradecías. No porque fueras menos exigente, sino porque sabías, aunque no pudieras explicarlo, que alguien se había tomado el tiempo, que esa comida era una extensión del hogar, un trozo de atención envuelto en servilleta blanca, a veces con un dibujito o una nota escrita con lápiz. Y así, entre mordidas, risas y campanas de recreo, aprendíamos lo que hoy el tiempo nos confirma, que no es lo que llevabas en la lonchera lo que más importa, sino todo lo que venía con ella. El almuerzo no era un momento estético, era funcional. Te daba energía y con eso salías a correr, jugar, trepar, saltar, volver a clase y llegar a casa con el uniforme sucio pero con las pilas recargadas. Nunca hubo quejas, no porque todo fuera perfecto, sino porque nadie te enseñaba a quejarte por eso. Y en ese silencio también había gratitud. Y cuando llegaba el postre, si es que llegaba, era como un premio. Porque el postre no era parte del menú diario. No era un derecho ganado ni una exigencia infantil. Era una posibilidad, un quizás, un vamos a ver si hay tiempo. Y cuando ese momento se daba, todo cambiaba. Tal vez era pudín de chocolate, ese que venía en polvo y se preparaba batiendo a mano en un tazón de plástico grande. O un tazón de duraznos en almíbar, servidos fríos, con una cucharita que se pegaba al paladar del gusto. Y si eras muy, pero muy afortunado, había una rebanada de pastel guardada desde el cumpleaños de alguien. Pero ojo, ¿pedir una segunda porción? Eso sí era valiente, porque sabías que la respuesta sería un no seco y contundente. Y aún así lo intentabas, por si acaso.
porque esa cucharada extra tenía el sabor de lo prohibido, de lo mágico, de lo inolvidable. Lo increíble es que bastaba tan poco para sentirse satisfecho, para sentirse premiado. El azúcar era un regalo, no una trampa. No había culpa ni etiquetas que lo midieran todo, y tampoco arruinaba nada, ni el cuerpo, ni el ánimo. Porque se comía con mesura, con ritmo, no todos los días, no en exceso, solo cuando tocaba, y cuando tocaba, sabía a cielo. Las tareas del hogar no eran actividades simbólicas ni una manera suave de involucrar a los niños. Eran trabajo, trabajo de verdad. Cardio sin llamarlo cardio. Aspirar, por ejemplo, no era deslizar una máquina silenciosa sobre el suelo con una sonrisa en la cara. Number era arrastrar un monstruo de metal con ruedas que se atascaban, con un cable que siempre quedaba corto y con un rugido que hacía temblar las ventanas. El polvo no se iba fácil. Había que insistir, sudar, mover los muebles. Lavar la ropa tampoco era cuestión de apretar botones y esperar. Había que separar, cargar, frotar, enjuagar. Y cuando terminabas, ese cesto mojado, pesado como tu hermano menor, se llevaba a mano hasta la parte del patio donde se colgaba la ropa al sol. No había secadora. Había pinzas de madera, cuerda tensa y la esperanza de que no lloviera. El cortacésped. Ese sí que era una pieza de museo. Pesado, lento y con cuchillas que parecían más decorativas que funcionales. Lo empujabas con fuerza, una y otra vez, mientras el pasto se resistía. Más que cortar, lo iba desgarrando como podía. Y tú detrás, sudando como si estuvieras corriendo una maratón. Lavar ventanas era una coreografía de equilibrio. Trapos húmedos y vidrios que nunca quedaban completamente limpios. Sacudir persianas era casi un castigo, una guerra abierta contra el polvo acumulado. Y abrillantar muebles era una tarea sagrada. No solo por el brillo, sino por el olor a cera, a madera pulida, a casa bien cuidada. Lo hacías todo, sin paga, sin premios, sin aplausos, y aún así se hacía. Porque era parte de vivir en familia, porque sabías que tu ayuda contaba, y también, sin darte cuenta, porque te movías. El cuerpo trabajaba, el corazón latía, y ese esfuerzo, repetido semana tras semana, era más efectivo que cualquier rutina de gimnasio actual. Sin música, sin ropa deportiva, solo tú, una escoba, y la satisfacción de ver todo reluciente. Y claro, estar dentro de casa por mucho rato era mal visto. No había tanto que hacer adentro. No había pantallas que te atraparan, ni contenido infinito que te entretuviera. Así que, si te mostrabas aburrido, inquieto o ruidoso, la orden era inmediata. Sal afuera y haz algo. Y no era una sugerencia, era mandato. Así que salías, y no importaba si sabías a dónde ibas o qué ibas a hacer. Lo importante era estar afuera. Podías montar tu bicicleta hasta el final de la calle, girar en círculos por el puro gusto de sentir el viento en la cara, trepar árboles buscando una vista mejor o simplemente por el reto. Cavabas hoyos en el jardín como si encontraras tesoros. Jugabas con tierra, con ramas, con lo que hubiera. Te llenabas de polvo, de arañazos, de vida. No era por salud, no era por ejercicio, era porque no había nada mejor que hacer. Y porque, entre estar adentro lavando ventanas o afuera haciendo lo que fuera, todos sabíamos cuál era la mejor opción. Volvías con las rodillas raspadas, las manos sucias y los zapatos rotos. Pero volvías feliz, exhausto, hambriento de verdad, de esa hambre que te hace disfrutar cada bocado. Y sin darte cuenta, más fuerte, más despierto, más vivo. Tal vez, al final de todo, la diferencia más profunda no estaba en lo que comíamos, sino en cómo lo vivíamos. No contábamos calorías, no temíamos al pan ni analizábamos las etiquetas. Comíamos con libertad, con gratitud, con alegría. La comida no era una fuente de ansiedad, era parte de la vida misma. Un momento de encuentro, no de culpa. Cenabas con tu familia, sin pantallas ni distracciones.
Solo conversaciones cruzadas, risas, historias de cómo fue el día, el sonido de los cubiertos, el crujir del pan recién cortado, el vaso de leche derramado sin querer, el clásico ¿me pasas la sal? Eran escenas simples, sí, pero tenían más valor que 1000 cenas gourmet. Porque en ese caos tranquilo se forjaban memorias. Y cuando terminaba la comida, no te levantabas pensando en tu reflejo. Nadie se miraba al espejo tras una galleta, porque estábamos demasiado ocupados viviendo. Viviendo de verdad, en cuerpo presente, en alma entera, en momentos compartidos. Hoy tal vez todo sea más rápido, más práctico, más eficiente. Las pantallas responden al instante, los mensajes llegan antes de que terminemos de escribirlos, y las respuestas están a un clic de distancia. Pero en medio de tanta velocidad, de tanta inmediatez, hemos dejado atrás algo valioso, algo que no se mide en megabytes ni en likes. Hemos perdido ese calor que tenía la espera, la emoción de rebobinar un casete con un lápiz, el crujido de una bolsa de papas compartida en la esquina de la cuadra, o el brillo en los ojos al ver aparecer la caricatura favorita justo después de hacer la tarea. Esa magia discreta que vivía en los detalles pequeños, eso que hoy intentamos recuperar aquí. Porque si este viaje al pasado te sacó una sonrisa, o te trajo a la mente el sonido de una lonchera metálica cerrándose con ese clac tan familiar, el sabor del jugo de naranja congelado servido en vaso de plástico, o el inolvidable pastel de jamón que hacía tu mamá mientras sonaba el ventilador de techo. Entonces, este canal es para ti. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si este video logró tocarte, si te hizo recordar, sonreír o simplemente detenerte un momento, entonces ya valió la pena. Suscríbete si aún no lo has hecho, no por obligación, sino como quien guarda una foto vieja en la billetera, porque sabe que un día, sin avisar, va a querer volver a mirarla. Y si este viaje al pasado te trajo a la memoria algún rincón olvidado, compártelo en los comentarios, porque este canal no es solo para contar, también es para escuchar, para construir entre todos un archivo vivo de lo que nos hizo ser quienes somos. Hasta la próxima, sigue ligero, sigue en movimiento y mantén la Coca-Cola bien fría, porque en un mundo que corre, a veces lo más revolucionario es simplemente recordar.